Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Un día más en confinamiento y por 14 días más, es decir, 2 semanas ante la pandemia que cada día se extiende más hondureños contagiados, más muertes. Ahora se redujo a un dígito para que las personas no se aglomeren en los lugares donde se venden víveres o cualquier tipo de negocios, tratando siempre de controlar, de eliminar ese nexo epidemiológico, evitando de que aumente el número de casos. Vamos a ver, esperamos que la gente, que todos comprendamos, que todos entendamos, que todos internalicemos esta medida, porque solo así, cortando ese nexo, vamos a aplanar la curva. De otra manera vamos a estar conviviendo y con riesgos todos ante la presencia del virus. Miren, yo sé que ya los maestros quieren impartir clases, todos los obreros y trabajadores ya quieren ir a sus trabajos, que la economía informal ya quiere salir inclusive para vender, porque muchos hondureños viven de vender y generar recursos diariamente para llevar víveres a su casa, para estar pendientes de la ropa de sus hijos, de la comida de sus hijos. Ya todo el mundo quiere integrarse normalmente al trabajo, que conste. La normalidad no será igual a la que teníamos antes de la pandemia, ahora será una nueva normalidad. Ya con mascarillas, con distanciamiento entre unos y otros, esa será la nueva normalidad. Ya hay que irnos olvidando de la normalidad que teníamos antes de la pandemia, el abrazo, el beso, en los centros de trabajo, todos juntos, ¿no? Nos ha cambiado todo esto. Y la única manera entonces para que volvamos a esa nueva normalidad, no importa que sea nueva normalidad, pero que volvamos a recuperar el ritmo, es aplanando la curva. Y la única manera de aplanar la curva es rompiendo ese nexo epidemiológico. Y para lograr eso, no solo es importante que uno siga las recomendaciones, sino evitar las aglomeraciones donde existe el riesgo. Esperamos realmente que la gente cumpla, que todos cumplamos. Cuando yo digo todos cumplamos, allá muy adentro hay un eco que me dice: ¿y vos cumplís, Renato, vos cumplís? Bueno, yo les digo, yo ando con un salvoconducto que me permite todos los días poder circular. Y la mayor parte de veces que circulo es en función de mi trabajo. La mayor parte de veces que yo circulo, aprovechando que tengo un salvoconducto, es por mi trabajo. Bueno, ayer fue el Día de la Libertad de Prensa y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dijo lo siguiente: los periodistas son el antídoto a la pandemia de la desinformación. Pero ahí tenemos ya el titular, correcto. Día de la Libertad de Prensa. Los periodistas son el antídoto a la pandemia de la desinformación. El secretario general de las Naciones Unidas llama a los gobiernos y a otras partes interesadas a garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo durante toda la pandemia de COVID-19 y posteriormente, en especial ante la amenaza que representa la otra pandemia que nos invade, la de desinformación. La prensa nos brinda el antídoto, noticias y análisis verificados, científicos y basados en la realidad. Represalias contra los medios de comunicación. Un experto independiente en derechos humanos de la ONU informó que desde el comienzo del brote de la enfermedad,
ha recibido testimonios alarmantes de represalias contra periodistas bajo el pretexto de difundir desinformación. David Kaye, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, ha documentado estas amenazas en su último informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa su mandato. Kaye subrayó el papel fundamental de una prensa libre, especialmente durante una crisis sanitaria, e instó a los estados a liberar a todos los trabajadores de los medios de comunicación detenidos por llevar a cabo su actividad profesional y poner fin a la intimidación y la represión de la prensa independiente. El experto consideró que durante los últimos meses los medios de comunicación independientes han sido una palanca esencial para la información pública, que han descubierto historias de engaños gubernamentales, al tiempo que han ayudado a la gente de todo el mundo a comprender la naturaleza y el alcance de la pandemia. Miren que la ONU más bien nos insta, nos estimula para que investiguemos, para que denunciemos las arbitrariedades, los ilícitos, la corrupción que pueda estar generando esta pandemia. Que entre en todos los oídos y que lo escuchen todos los oídos. La ONU nos estimula a que sin limitaciones investiguemos y denunciemos la corrupción, que no sintamos miedo de los gobiernos por denunciar la corrupción, que no sintamos miedo hasta de nuestras propias empresas si denunciamos la corrupción. Claro, yo entiendo que las empresas, mientras todo sea verificable y esté contrastado, no hay problema. No hay problema. No hay que sentir miedo que el gobierno nos va a apoyar por aquí, nos va a alar las orejas por acá, nos va a golpear aquí, nos va a desmoronar por acá. La ONU nos está instando que en este momento y en cualquier circunstancia el periodismo haga investigación y denuncie arbitrariedades. No solo dice, se fijan lo importante que es tener periodismo serio en momentos de pandemia. Contrasta, investiga, certifica. No como lo otro que hay en las redes sociales, donde simplemente se lanza cualquier idea en función de sembrar cizaña, en función de generar confusión. Eso sobre todo, generar confusión, y mucha gente cree que algunas cosas que pueda leer en la red o en las redes son ciertas, y no es así. Por eso es que la ONU dice, se ha demostrado que en este tipo de pandemias como la de ahora, vale el periodismo serio, vale en cualquier circunstancia, en cualquier momento, pero vale más ahora, porque ahí se verifica la información. Y además dice que durante los últimos meses los medios de comunicación independientes han sido una palanca esencial para la información pública y que han descubierto historias de engaños gubernamentales, que los medios han descubierto historias de engaños gubernamentales, al tiempo que han ayudado a la gente de todo el mundo a comprender la naturaleza y el alcance de la pandemia. Por lo tanto, detener a periodistas por hacer su trabajo va en dirección contraria a la obligación gubernamental de garantizar un entorno propicio para los medios de comunicación. En un momento en que los brotes de enfermedades se propagan por los centros de detención, queda en evidencia la crueldad de la detención, imponiendo un castigo adicional excesivo que comporta el riesgo de enfermar y de morir, explicó Kaye, que no forma parte del personal de las Naciones Unidas ni recibe ningún pago de organización. Pues así está la situación. El Día de la Libertad de Prensa se celebró ayer. Los periodistas son el antídoto a la pandemia de desinformación. Este es uno de los temas centrales que vamos a abordar este día, pero también está otro tema
que no lo podemos pasar desapercibido y que lo denunció lo denunció Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que a Honduras y a Venezuela les ha faltado transparencia en el manejo del COVID-19. Así lo dijo el jueves. Y quiero reproducir esto que dijo la señora Bachelet, expresidenta de Chile. Solo permítanme unos segunditos, ya les tengo esto que me parece es importante que lo escuchen ustedes antes de que comencemos a desarrollar la temática. O me voy a esperar unos segunditos más. No quiero hacer el ridículo aquí que no hay el botoncito del volumen de la tableta. Suficiente con 30 segundos de ridículo. Mejor me voy para el set, perdón, que el lunes. Y luego entramos al debate. Dejo a Gabriela Andino con la pregunta de hoy. Gabriela, buenos días. Buenos días, licenciado. Un lunes alegre y con todas las energías, por supuesto. De inmediato le trasladamos el tema de hoy. ¿Qué cree usted que la ONU quiso decir al indicar que Honduras y Venezuela debe ser más transparente en el manejo del COVID-19? De inmediato también le invitamos para que participe en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Nuestras cuentas certificadas para que pueda participar, darnos su opinión, sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, como le repito, certificadas, @FrenteAFrenteHN. ¿Qué cree usted quiso decir la ONU? Que a Honduras y Venezuela debe ser más transparente en el manejo de COVID-19. Comenzamos con Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya les decía, el otro tema central es el asunto de la libertad de expresión, la libertad de prensa y expresión. Quiero que escuchen a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Nos están enfrentando desafíos enormes para proteger a las personas de COVID-19. Y créanme, yo soy doctora, he estado a cargo del Ministerio de Salud, presidenta de la República, y sé que medidas de excepción son necesarias para poder cumplir con la protección de las personas. Pero los estados de emergencia que algunos gobiernos están implementando no deberían usarse como un arma para aplastar el disenso, controlar a la población o perpetuarse en el poder. Las medidas de excepción solo deberían usarse para lidiar de forma efectiva con la pandemia. Según la Ley Internacional de Derechos Humanos, los estados pueden restringir algunos derechos para proteger la salud. Pero estas restricciones deben ser necesarias, proporcionales a la necesidad y no discriminatorias. También deben tener una duración delimitada. Además, ciertos derechos como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos, así como el derecho a no ser detenido arbitrariamente, no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia. Para ayudar a los estados en su respuesta a la COVID-19, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado hoy nuevas directrices sobre los estados de emergencia y medidas de excepción. Nuestras directrices ponen el énfasis en recordarle a los cuerpos de seguridad que el uso de la fuerza solo debe utilizarse cuando sea estrictamente necesario. Algunos países han introducido medidas y leyes que definen muy vagamente los delitos relacionados con la pandemia. Otros están deteniendo y encarcelando por quebrar el confinamiento, lo que incrementa la congestión de las prisiones. Pero ha habido muchos casos preocupantes en los que parece que algunos gobiernos han usado la COVID-19 como una excusa para cometer violaciones a los derechos humanos, para restringir libertades fundamentales y el espacio cívico y para socavar el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho no se mantiene, la emergencia sanitaria corre el riesgo de convertirse en un desastre para los derechos humanos. Y los efectos negativos
durarán mucho más que la propia pandemia. Muy bien. Y también en esta comparecencia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la falta de transparencia de algunos países como Honduras o Venezuela en la gestión de la crisis del coronavirus. Por eso insistió en la necesidad de impulsar guías de trabajo para que todos los gobiernos puedan hacer frente a esta grave situación sanitaria de una forma mucho más efectiva. Y debe interpretarse que cuando dice falta de transparencia, no solo relacionado a los derechos humanos, sino a una gama de actividades. Les presento hoy al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Dagoberto Rodríguez. Dago, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato. Es un placer tenerte aquí en el programa, al igual que la secretaria de nuestro Colegio de Periodistas, Ninfa Arias. ¿Qué tal, Ninfa? Muy bien, Renato, buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo está pasando la pandemia, Ninfa? Pues muy bien, pues con mucho trabajo. Sí. Como todo, ¿verdad? Ahí en el medio de comunicación, pero familiarmente muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Muy bien. Don Rafael Salgado es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Honduras, es profesor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que joven, pero con mucha información aquí en la cabeza, ¿verdad? Agradecido por la invitación y alegre de estar aquí con todos los presentes. Muchas gracias. Tengo también a nuestro representante en la Sociedad Interamericana de Prensa, don Rodolfo Dumas. Rodolfo, en San Pedro Sula, bienvenido, buenos días. Qué placer. Buenos días, don Renato, y a todos los invitados. Un saludo al pueblo hondureño de San Pedro Sula. Igual, nuestro agradecimiento por aceptar la invitación al licenciado Saúl Bueso, abogado y periodista. Saúl, bienvenido. Buenos días, Renato, y también buenos días a todos los televidentes. Esperemos que esta mañana sea una mañana muy fructífera. Y lo será, porque hay que reflexionar. Yo estoy seguro que los periodistas que estén viendo el programa ahí van a salir con las baterías más cargadas hoy para trabajar. Y como esto de la libertad de expresión es inherente a todos, no solo a los periodistas, todos vamos a salir cargados. Y además con una visión más clara en la otra temática de lo que dijo la señora Bachelet, que Honduras y Venezuela no han sido muy transparentes en el manejo de este COVID-19. Solo permítanme una pausa para comenzar ya con el debate. La pregunta de este lunes, ¿qué cree usted nos quiso decir la ONU al indicar que Honduras y Venezuela deben ser más transparentes en el manejo del COVID-19? Nuestra pregunta ya está posteada en nuestras redes sociales para que usted pueda participar. Le recordamos @FrenteAFrenteHN. No vayan a confundirse, ¿verdad? Porque ese tema que lo resumimos en la pregunta es distinto al otro de la libertad de expresión. Pero nosotros vamos a comenzar con la libertad de expresión, pero luego vamos a ir con el tema que está planteado ahí. Usted puede pronunciarse sobre los dos. Lo que dijo Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que Honduras y Venezuela no han sido transparentes en el manejo del COVID-19. Ahí la pregunta es fácil, ¿verdad? ¿Qué cree usted nos quiso decir Michelle Bachelet? Por asuntos no de geografía, sino de algunos problemitas que tenemos con el Internet, vamos a comenzar con don Rodolfo Dumas y lo que nos están diciendo desde la ONU en relación a la libertad de expresión. Rodolfo, ayer fue el Día de la Libertad de Expresión que nos agarra este año con esta pandemia, así que voy hasta San Pedro Sula para escucharle su comentario. De nuevo, buenos días, Rodolfo Dumas. Buenos días, estimado. Bueno, me parece que es importante tratar de enfocar este tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el contexto de la realidad que vive el mundo actualmente con esta pandemia del coronavirus, que ha demostrado ser un patógeno violento, insaciable, y que no hace distinciones ni de países, ni de razas, ni de ningún tipo. En ese marco,
es relevante ver la libertad de expresión y de prensa en su doble dimensión. Recordemos que la libertad de expresión tiene esa dimensión individual, que es la que tenemos todos los seres humanos, que nos permite indagar, buscar, recibir, difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio. Pero también tiene esa dimensión social, que es el derecho que tienen las sociedades, los pueblos, a recibir informaciones de manera oportuna. En el marco de esta crisis de salud que afecta al mundo, ciertamente este tema se vuelve aún más relevante. Así como están las cosas, don Renato y amigos, la verdad y la transparencia se vuelven aún más importantes. Yo creo que tratar de separar el tema de libertad de expresión y el tema de transparencia no sería lo más adecuado, porque son prácticamente la misma cosa. La señora Bachelet precisamente por eso hace tanto énfasis en que ella debe velar por los derechos humanos. Entonces, ahorita, en este contexto, con una crisis tan grave que tenemos y que nos está afectando tanto al país y al mundo, la mentira y la opacidad matan. La verdad y la transparencia salvan vidas. Por eso es tan importante recibir información veraz, oportuna, sin en el camino estigmatizar, por supuesto, las redes sociales. Hace unos días usted tuvo unos invitados en su programa y precisamente hablaban de ese tema de transparencia, y me llamó la atención en aquel momento que ninguno de ellos tocó el tema, por ejemplo, de la ley de secretos, que es una ley que vulnera desde todo punto de vista en Honduras el derecho al acceso a la información pública que en estos momentos se vuelve más relevante no solo por el tema del coronavirus, sino que el tema de la lucha contra la corrupción, que es otra pandemia que Honduras está enfrentando actualmente. Muchas gracias, Rodolfo. Estoy viendo cómo van surgiendo nueva terminología, infodemia, que es la pandemia de la desinformación del COVID-19, infodemia. Ya vamos a volver con usted, Rodolfo. ¿Cuál es la opinión que tiene Dagoberto Rodríguez ayer que se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión sobre la situación específica de nosotros aquí con motivo de la pandemia? Dagoberto. Sí, gracias, Renato. Saludos a todos, al pueblo hondureño. Nosotros partimos de la premisa de que una sociedad que no está debidamente informada es una sociedad que no es totalmente libre. Y la UNESCO señalaba que ojalá que esta enfermedad no se convierta en un virus de censura para los periodistas y para los medios de comunicación. Entonces, creo que, tal como lo decía la señora Bachelet, hay gobiernos que han pretendido establecer algunas disposiciones, limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de la epidemia. Hay que considerar también que la información salva vidas y que el periodismo ejerce o desempeña una función crucial en este momento, en medio de la crisis o la emergencia sanitaria que vivimos actualmente. En ese sentido, creo que la apertura, la posibilidad de que exista garantías para el ejercicio pleno del periodismo, del acceso a la información y de la transparencia en el manejo de los actos públicos, es una manera también de mantener debidamente informada a la sociedad, a los hondureños, en este caso nuestro, para que puedan tomar las mejores decisiones. Es decir, nosotros informamos a la gente para que la gente tenga la información adecuada y con base a esa información pueda tomar las mejores decisiones. En función de eso, creo que el hecho de limitar el ejercicio de la libertad de expresión o la libertad de prensa en un contexto de crisis no es correcto. En nuestro país, por ejemplo, al inicio de la pandemia, se emitió un decreto de emergencia donde limitaba, más bien conculcaba el artículo 72 de la Constitución de la República, que hace relación a la libertad de expresión. Yo desde que lo vi me pareció insólito que en Honduras estuviese tomando la determinación de suspender una garantía fundamental como es el ejercicio de la libertad de expresión o la libertad de prensa.
Afortunadamente la Asociación de Medios de Comunicación, el mismo Colegio de Periodistas, denunciamos esa situación, que no era posible que en el contexto de la emergencia se suspendiera una garantía tan fundamental, en el caso del artículo 72 constitucional. Y la Asociación de Medios emitió un pronunciamiento sobre ese tema, y de igual manera el Colegio de Periodistas lo hizo en su momento también, y al final se tomó la decisión de dejar a un lado esa decisión de suspender el artículo 72 constitucional. Me parece que eso mandaba un muy mal mensaje a la sociedad y mandaba un muy mal mensaje también a la comunidad internacional sobre la forma en cómo se pretendía ya desde ese momento manejar la pandemia. Entonces creo que el hecho de tener acceso a la información, de permitir que la sociedad pueda tener la información debida, adecuada, le permite a esa gente, le permite a nuestra sociedad, a nuestro pueblo tomar las mejores decisiones. Pero cuando limitamos la información, cuando escondemos la información, cuando monopolizamos la información y controlamos la información, eso realmente no está ayudando en nada en este momento de crisis y en este momento de emergencia. Sos el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. ¿Crees que hay control, que hay manipulación de la información en este momento por parte de la esfera gubernamental? Yo sí creo que hay control de la información y hay un monopolio de la información. Con todo respeto, creo que no ha sido prudente mantener, insistir. Estoy en contra de las cadenas nacionales de radio y televisión, porque considero que las cadenas son una forma de monopolizar y de controlar la información. Escuchamos simplemente el discurso oficial todos los días, el mensaje de qué es lo que está ocurriendo, pero no nos permite a los periodistas y no nos permite a los medios de comunicación poder ahondar sobre cómo se está manejando la pandemia, sobre cuáles son las debilidades que está enfrentando el Estado, el mismo gobierno, para poder enfrentar la pandemia. Entonces estamos escuchando todos los días el mismo discurso oficial, el mismo mensaje, pero no tenemos la posibilidad los periodistas, aunque algunos, yo quiero destacar el hecho de que muchos periodistas se lo han jugado en medio de un ambiente de censura y de control gubernamental para poder sacar, por ejemplo, esas denuncias de corrupción. Si los periodistas, si la misma gente a través de las redes sociales o de grupos no hubiese denunciado lo que estaba ocurriendo en Copeco, posiblemente la sociedad no se hubiese dado cuenta de eso, no se hubiese dado cuenta de lo que está ocurriendo en Inves, por ejemplo. Si el Instituto de Acceso a la Información Pública tampoco hubiese tomado la decisión de obligar a las instituciones involucradas en el tema del manejo de la pandemia, a tener disponible la información, nos hubiese permitido también conocer cuánto se está gastando, por ejemplo, en la compra de un respirador, en la compra de un hospital móvil, en la compra de las mascarillas, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que debe de existir o darse mayor apertura, mayores garantías a los medios de comunicación y a los periodistas para hacer nuestro trabajo. Insisto, no quiero satanizar tampoco las cadenas nacionales de radio y televisión, creo que son importantes porque en alguna medida ayudan a mantener en alerta o informar de determinados hechos a la sociedad sobre lo que está ocurriendo, pero utilizar las cadenas nacionales insistentemente sobre temas que son temas superfluos, que no son temas que realmente contribuyen a esa posibilidad de que la gente esté informada, me parece un abuso y me parece que sigue siendo una forma de control estatal sobre la información. Por ejemplo, el tema de seguir todos los días, SINAGER continúa informando todos los días la versión de los hechos de cómo viene evolucionando la situación del COVID-19. Pero eso no nos permite a nosotros, por ejemplo, preguntar o interrogar por qué se descuidó San Pedro Sula, por ejemplo. ¿Por qué Cortés se hizo una intervención tardía
en Puerto Cortés y dio lugar a esa explosión de casos en Puerto Cortés? ¿Por qué se falló, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica en Cortés? O sea, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes, hay muchos cuestionamientos que queremos hacer los periodistas, pero bajo ese concepto de manejar la información de esa manera, yo creo que no nos permite eso. Debe de haber mayor apertura del Estado, mayor apertura del gobierno, permitir las conferencias de prensa, permitir que nosotros le consultemos al gobernante cómo está manejando la pandemia, permitir que nosotros consultemos a las autoridades, a SINAGER, por ejemplo, por qué se falló en esas cuestiones. Entonces, pero así bajo esa estructura que se está manejando la información, no nos lo permite. Tenemos que jugárnoslas por otras vías para conseguir esa información, aunque yo quiero decirlo, muchos de los funcionarios, hay mucha apertura de muchos funcionarios, son accesibles, hay posibilidad de consultarlos y hablar con ellos, pero es imposible hablar con otro funcionario. Yo se lo digo particularmente, yo estaba trabajando muy fuerte, al igual que NINFA, en el tema de la cobertura, de qué es lo que está ocurriendo, de poder orientar, educar desde el medio de comunicación donde trabajo. Pero es imposible, por ejemplo, tener una versión de la ministra de Salud. A la ministra de Salud yo le he escrito infinidad de veces. Le he mandado mensajes, le he llamado por teléfono, al doctor Roberto Cosenza, por ejemplo. Es imposible contactarse con esa gente. Entonces, claro, hay otra gente que sí tiene apertura, pero hay otra gente que realmente es imposible poder acceder a ellos. Entonces creo que debe haber una mayor apertura. Los periodistas estamos para informar a la sociedad, ¿verdad? Queremos llevar la información oportuna para que la gente esté adecuadamente informada. Insisto, partimos de la premisa de que una sociedad que no está debidamente informada no es una sociedad que sea totalmente libre. Entonces, debe mejorarse esa situación, debe permitirse que los medios, yo creo que, por ejemplo, la justificación muchas veces es de que en medio de la pandemia quieren evitar que los periodistas se contagien en medio de una conferencia de prensa, pero hay medidas de bioseguridad para poder asistir a una conferencia de prensa, para poder ir a preguntar. Debería establecerse todos los días una rueda de prensa de las autoridades de SINAGER, si es posible que esté el gobernante o que no esté, ellos lo deciden, pero debe de haber esa apertura para que los periodistas tengamos la oportunidad de preguntar, de interrogar, consultar, de disentir sobre cómo se está manejando todo este tipo de situaciones y llevar esa situación y llevar esa respuesta a la sociedad que demanda que nosotros informemos claramente. Permítame hacer una pausa comercial y continuar con Ninfa Arias, con el abogado Rafael Salgado. También tenemos a Saúl Bueso, siempre con Rodolfo Dumas. Estamos en el punto de la libertad de expresión y de prensa en el marco de esta pandemia. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos el tema de este lunes. ¿Qué cree usted nos quiso decir la ONU que Honduras y Venezuela deben ser más transparentes en el manejo del COVID-19? De inmediato leemos sus mensajes. Luis Estrada, lo que se ve no se pregunta. Alan Alvarenga Alvarado, ojalá los países donantes a Honduras después auditen centavo por centavo y si hay una anomalía meter preso a quien se haya metido dinero en sus bolsillos. Vergüenza internacional damos ahora. Irving Guerrero, nada halagador. Raúl Canales, obviamente que campea la corrupción y es evidente, pero los medios de Honduras no dicen mucho. Es más, volvieron a embarrar, dice, al hombre con cosas de narcotráfico y no dicen nada. Como que hubiese censura en estos temas. Hace años dijeron el 98% de los periodistas, bueno, dice, son vendidos. Rigo Díaz, es más que obvio que dejen de robar y que se sometan a rendir cuentas. Yolanda Torres, lógico que haya transparencia y punto. Chef Erra, que el dinero se está malversando, o sea, se está robando.
Saúl Aguilar, que existen antecedentes para pensar que el gobierno de Honduras se aprovechará de esta crisis para seguir haciendo corrupción, abuso de autoridad, y no sería raro ver muchos funcionarios y empresarios como nuevos millonarios y desvío de dinero para campaña electoral del Partido Nacional. Saludos. Estos son algunos de sus comentarios y mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN con el tema de este lunes. ¿Qué cree usted nos quiso decir la ONU que a Honduras y Venezuela deben ser más transparentes en el manejo del COVID-19? Coincidíamos mientras duró la pausa que en materia de transparencia y con el tema anticorrupción por todas las denuncias que se han producido en el marco de esta pandemia, el presidente de la República ha sido muy esquivo. El presidente de la República ha obviado pronunciarse sobre un tema que genera la atención, porque nadie quiere que con los escasos recursos con que contamos para enfrentar la pandemia, producidos aquí o contratados en el exterior, se haga piñata, porque vamos a quedar endeudados con una economía debilísima. Tenemos que pagar siempre servicio de la deuda, porque la multilateral no ha habido moratoria, solo en la bilateral, que es muy poca, son como 1.700 millones. Así que digo que coincidíamos en que en este tema también parece haber como restricciones ninfarias. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, comparto, estoy de acuerdo en esa postura y lo que mencionábamos en la pausa, ¿no? Que el gobierno realmente debe tener la oportunidad de sacar su mejor cara, de mostrar que tiene esa capacidad de rendir cuentas, de trabajar de manera transparente en un proceso de crisis en la que todos estamos inmersos. Pero creo que están en desventaja, que la impresión de la ciudadanía es que no se está haciendo, que no hay transparencia, ¿verdad? Nos hacen falta las ruedas de prensa en las que podemos preguntar, Renato, ¿verdad? Y en el tenor de la libertad de expresión, pues yo te diría que en Honduras yo considero que con la crisis COVID, con los manejos del gobierno en materia de transparencia, considero que la libertad de expresión es un enfermo maltrecho, Renato. Está en cuidados paliativos, definitivamente. Somos los periodistas, la ciudadanía, los que debemos de demandar transparencia, rendición de cuentas. Porque ahora con la crisis del COVID se hace más que necesaria, ¿verdad? Además, esos controles que siempre los dejan en evidencia, son controles que duran poco, Renato, porque si te vas al contexto en un mundo tan globalizado de tecnología y que la información está ahí, al final la gente siempre tiene acceso a la información por otros canales, por otros medios, y las cosas siempre salen a luz pública. ¿Te refieres a que siempre se le dice al periodista, hoy el presidente hablará solo de este tema y no de otro? Ha sido una costumbre inveterada de los gobiernos en controlar la información en las conferencias de prensa. Incluso a veces hasta quieren imponerle a los periodistas las preguntas. Eso yo creo que es una práctica, una mala práctica, ¿verdad?, que se ha venido adoptando. Y ahora que las conferencias de prensa son virtuales, que los periodistas no estamos en el lugar de los hechos, sino que aislados bajo este COVID, la situación pues se aprovecha para llevar para la práctica de conductas de censura y de restricciones a la libertad al derecho de informar y de ser informado. Por supuesto que es una práctica activa en Honduras, y yo lo he leído también en el contexto internacional, la queja de las salas de redacción de periodistas en torno a este manejo de control absoluto de la información y de presiones sobre la pauta publicitaria. Eso es algo que se está dando. Es decir, ¿tú crees que el gobierno utilice la pauta publicitaria como una herramienta para controlar medios de comunicación, Ninfa? Por supuesto, Renato, sí, eso es una práctica muy común, que los medios pierden soberanía frente a la pauta de publicidad, no solo del gobierno, sino de corporaciones. O sea, siempre es una amenaza que está ahí, permanente. Gracias, Ninfa. Abogado Rafael Salgado, usted es un estudioso de los derechos humanos, es especialista en esta materia.
a pesar de su juventud. Veo un currículum amplio, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana, profesor de Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma, especialista en Derechos Humanos, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese mensaje que nos dio Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, de que Venezuela y Honduras les ha faltado más transparencia en el manejo del COVID, ¿cree usted que trasciende solo los derechos humanos, que va más allá? Pues precisamente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, él en un pronunciamiento dijo que el tema de la pandemia era más que una crisis de salud pública, que era una crisis económica, una crisis social y una crisis humana. Incluso mencionó que estaba encaminada a convertirse en una crisis de derechos humanos. En ese sentido igual, haciendo mención lo que en inicio habló el licenciado Dumas, él habló de la doble dimensión de los derechos humanos, de la libertad de expresión. De esto quisiera también hablar sobre el estándar democrático, de la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su competencia consultiva, tras una opinión sobre la colegiación obligatoria de los periodistas, habló sobre precisamente el estándar democrático. ¿Qué es el estándar democrático? Menciona que la libertad de expresión es un valor que de verse violentado viene a atentar contra principios de una sociedad democrática. Y en función a ello se establecen 4 funciones de la libertad de expresión. Uno, que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática. 2, que la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública. 3, que también menciona que sectores, es un elemento sine qua non en el que diversos sectores como sindicatos, sociedades culturales o científicas puedan, y en general cualquier sector que quiera influir en una comunidad pueda desarrollarse plenamente. Y 3, que la comunidad esté plenamente informada. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el hecho de verse limitada la libertad de expresión atenta tanto al Estado democrático. Y también quisiera mencionar en cuanto a lo que han hablado del acceso a las conferencias. Precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, junto con la Relatoría de la Libertad de Expresión, estableció algunos estándares y recomendaciones, y entre ellos se menciona que se le debe garantizar el acceso a todos los medios de comunicación, a las conferencias oficiales, a las conferencias oficiales sin discriminación por línea editorial. También ustedes mencionan del acceso a la información pública. También ya se hizo una recomendación respecto a ello, en cuanto a que no se deben de establecer ningún tipo de límite por motivos de seguridad pública de orden público o de seguridad. Entonces igual ya son recomendaciones establecidas en estándares internacionales. En cuanto a lo que menciona la expresidenta de Chile, es importante tomarlo en cuenta, porque en cuanto a esta recomendación que se hizo, se menciona también en cuanto a los gastos en un contexto de pandemia, que debe ser transparente, y no solo para las organizaciones, sino también para los sujetos involucrados. Muchas gracias, abogado. Saúl Bueso, otro experimentado comunicador, aparte de ello, abogado, nos da su comentario en este momento. Saúl, lo tenemos siempre conectado aquí en Frente a Frente. Ahí está Saúl Bueso.
aquí bueno, estamos. ya hemos unido los dos temas. Esto de la falta de transparencia que dice Michelle Bachelet no ha visto ni en Venezuela ni en Honduras, y el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo valoras todo lo que ha ocurrido en estos dos aspectos ahora en la pandemia, Saúl? Bien, solo quisiera antes de iniciar saludar a los amigos Rodolfo Dumas, hijo de un gran amigo nuestro y defensor de la libertad de prensa, y saludar también a Roberto, a Ninfa Arias y a Rafael Alcado, con quien también en un momento nos tocó trabajar en la universidad. Quiero recordar antes de iniciar, Renato, lo que decía Martí, que decía que la libertad de expresión es la primera expresión de la libertad y que solo la restringen los gobiernos despóticos. De tal manera que nosotros debemos de luchar para que en Honduras defendamos la libertad de expresión. No se puede aceptar que en esta pandemia 24 alertas ha emitido el Comité por la Libre Expresión se libre en amenazas a periodistas que andan cubriendo los temas en esta pandemia. Honduras firmó dos convenciones, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la ONU contra la Corrupción, precisamente para combatir esta anomia social. Y también firmó lo que se conoce el MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento a la convención, que está obligado el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y otras instituciones a hacer que sea vigente, pero nos hemos olvidado de ello, de tal manera que por esa razón es que desde afuera Michelle Bachelet no está diciendo algo nuevo. Aquí lo sabemos, aquí el problema de nosotros los hondureños es que la corrupción se ha domesticado. Así como los gatos viven en medio de nosotros sin arañarnos, así la corrupción vive en medio de nosotros sin amenazarnos, porque los corruptos están en su patio y lastimosamente la sociedad hondureña es incapaz de ponerlos en su sitio. Decía Ninfa que las ruedas de prensa, estas ruedas de prensa permiten que uno pueda repreguntar, pero en una cadena nacional solo escuchamos el discurso oficial y un discurso que muchas veces es más manipulado. Yo escucho Sinajer cuando me está haciendo los números, ayer habían 10, ahora hay 11 y así sucesivamente, pero cuando viene el presidente de la República y me viene a explicar cómo es que se repartieron las bolsas solidarias, me dice que ya casi alcanzan el 100%, pero empezaron a repartirlos hace más de un mes. Y la bolsa supuestamente solo servía para comer 15 días. La pregunta es, si no han alcanzado el 100%, es que no le han entregado bolsas a la mayoría que la necesita. Lo que me da a entender que al primero que se le dio una bolsa hace más de un mes no le volvieron a dar nada. Entonces, ese es un punto. Otro punto, ¿cuánto cuestan esas bolsas? Realmente, ¿quién llena esas bolsas y cómo se entregan? Han habido denuncias de que solo se han estado entregando en algunos lugares, especialmente en los municipios, a las personas que pertenecen al partido de gobierno. Si eso es cierto, eso es discriminación y es un delito según el Código Penal. Actuemos entonces. Se han denunciado actos de corrupción, o por lo menos se han hecho denuncias de malos manejos en Inves, en Copeco, y seguramente habría que preguntarse en la compra de alimentos. Pero habría que preguntarse, ¿dónde está la transparencia? Que a mí me suban información a un portal y que yo no pueda verificarla ni contrastarla, no me sirve de nada. Celaya en el Seguro Social subía información al portal de transparencia y nos subía diciendo que compró tantas ambulancias, pero no podíamos contrastar con nada cuánto costaba una ambulancia. Y ahora vemos lo que se destapó en ese lugar. Sería el colmo que en este momento el poco dinero que recibimos por ayudas por la cooperación y el que se está invirtiendo aquí, que se lo estén robando. Y que no pongan excusas que las cosas en emergencia son más caras, porque hay un dicho en el pueblo que dice que vale más una vaca muerta que una viva, pero lo cierto es que se pueden negociar con los proveedores precios accesibles para que no estemos comprando tan caro. No puede ser que hubo una denuncia de compra de hospitales en un país como Turquía y que después haya existido una aclaración que ellos no nos han vendido nada y aquí no pasa nada. Entonces, tenemos que luchar hacia adelante. Ahora, en el tema de libertad de expresión, recordemos, Honduras lastimosamente tiene una enorme deuda. En el 2018, 11 periodistas muertos. En el 2019,
perdón, en el 18-11, en el 19-8, llevamos 82 periodistas muertos y creo que solo 2 hemos logrado una sentencia definitiva contra los autores materiales y faltan los intelectuales. Entonces, esta enorme deuda también en alguna medida desnuda la incapacidad de un gobierno de poder aplicar la ley, y también desnuda a una sociedad que no sabe exigir. Porque una cosa es que lo estemos diciendo, otra cosa es que sepamos y debemos exigirle a que se cumplan. Porque Honduras, si usted se fija, la Constitución dice que Honduras hace suyo los tratados. Significa que lo que Honduras firma es ley y pasa a ser lo que Honduras como Estado firma como convenios, pasa a ser ley a lo interno. Entonces quiere decir que no estamos cumpliendo con estos convenios que hemos firmado. De tal manera que es como aquel que firma, que se casa y pone que va a ser fiel hasta la muerte y al día y en la misma boda está pensando en otra mujer. Con el perdón del ejemplo, pero es para desfigurar a este gobierno. Yo sigo insistiendo que debemos de luchar para que se respete la libertad de expresión, que se entienda que los periodistas estamos obligados a informar y tenemos que buscar información. Y cuando buscamos información necesitamos que nos eliminen esa ley de clasificación de información pública conocida como la famosa ley de secretos por cuestiones de seguridad. Eso hay que eliminarlo porque ya hay un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y además hay un consenso nacional de que esa ley no contribuye en nada más que a la opacidad, más que a continuar fortaleciendo la corrupción que, como repito y cierro, sigue viviendo entre nosotros domesticada, esa anomia social. Bueno, vamos a escuchar por primera vez, no se había pronunciado el gobierno de Honduras en relación a lo que dijo Michelle Bachelet, y tenemos a la ministra Carla Cuevas por la línea telefónica. Nos genera expectativa saber qué piensa sobre esa declaración de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, de que a Honduras y a Venezuela les ha faltado transparencia en el manejo del COVID-19. Antes de ir a San Pedro Sula de nuevo con Rodolfo Dumas, escuchamos a la abogada Carla Cuevas, ministra de Derechos Humanos. Adelante, abogada. Buenos días, Renato, muchísimas gracias por la oportunidad y también un saludo a la Goberta, a la abogada Dumas, a Saúl, que están en el programa. La importancia de la libertad de prensa en un país y también la conmemoración de la importancia que tiene este derecho. Sí, de alguna manera, Renato, en Honduras y especialmente de parte de las instituciones del Estado que están vinculados a la garantía de derechos humanos, tomamos con mucha seriedad y responsabilidad todas las resoluciones y recomendaciones que emanan de la oficina de la alta comisionada. De hecho, pues este fue un tema que nos estuvo trabajando la semana pasada, porque la alta comisionada se ha referido a la situación mundial y de cómo los gobiernos están lidiando con el COVID-19. Entendemos que esta fue una presentación que ella tuvo a nivel general, en un diálogo con el tema de gobiernos en América Latina, y específicamente pues la alta comisionada se refirió a algunas situaciones en donde se veía la falta de transparencia. Hizo alguna relación de algunos países, también mencionó el tema de Colombia, y la referencia a Honduras fue precisamente en el manejo de situaciones vinculadas al uso de la fuerza. Es importante este tema. Quiero decirle, Renato, que la Secretaría de Derechos Humanos, que es el enlace del gobierno con la oficina de la alta comisionada, ha venido trabajando desde el día 1 de la emergencia con la oficina de país del alto comisionado en Honduras. Eso es importante porque también se hace un monitoreo diario de cómo se está manejando la situación, Renato, y la oficina de país del alto comisionado informa a la oficina de Ginebra de la comisionada Bachelet de todo lo que se hace. Evidentemente, Renato, hay algunas situaciones que preocupan. El tema del manejo de las manifestaciones, usted sabe que siempre ha sido un tema que ha causado preocupación, cómo trabajar en un contexto difícil en la aplicación de los estándares sobre el uso de la fuerza y el derecho a las manifestaciones. En ese sentido, es importante el contexto en el que la alta comisionada menciona la falta de transparencia y se refiere a algunos gobiernos, incluyendo también al gobierno de Colombia, Venezuela y Honduras, en el manejo de manifestaciones. En ese sentido, quiero decirle que cuando se han presentado incidentes sobre el uso excesivo de la fuerza,
Ya hay algunos casos que los está conociendo el Ministerio Público y también la Dirección Policial de Investigación y los entes encargados de investigar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, en este caso policía, y también cuando se ve implicada la policía militar. En cuanto a lo que decía el abogado, obviamente la libertad de expresión y la libertad de prensa tiene una doble dimensión. Por un lado, el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa como pilares de la democracia, eso es fundamental, pilares del desarrollo de un país. Y por otro lado, también, Renato, el derecho de la población a ser informada, eso es importantísimo, ¿no? ¿Cómo se construye la democracia? Con la garantía de ambos derechos. Y aquí sí me gustaría destacar el papel que ha venido desempeñando también el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa Hondureña en todos los pasos que se han venido dando desde el año 2015 para generar herramientas para proteger a quienes ejercen la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país. Como usted lo sabe, Renato, lo hablamos una vez en su programa, Honduras es de los 3-4 países en América Latina que tiene un mecanismo de protección a periodistas, a comunicadores sociales y a defensores de derechos humanos. Eso es fundamental. Y todo el trabajo que ha significado el acompañamiento y la toma de decisiones ante el Consejo Nacional de Protección del Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa Hondureña para generar herramientas de protección y de prevención y sobre todo el conocimiento de la importancia que tienen los periodistas y comunicadores sociales en la democracia de un país. Importante mencionarlo, Renato, importante conmemorar este día, pero sobre todo en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, en donde el papel de la prensa se vuelve fundamental incluso para proteger la vida de las personas. Por eso es importante verlo en esa doble dimensión de derecho humano, tanto del ejercicio de una profesión como el derecho de la colectividad a ser informados. Sí, abogada, mire, partiendo de esa premisa que la libertad de expresión es un derecho fundamental, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero mientras sigan metiéndole miedo, y no solo pasó o pasa en este gobierno, sino que ha pasado en diferentes gobiernos, mientras le sigan metiendo miedo a los dueños de comunicación, sobre todo los medios electrónicos, que las licencias de operación no son de ustedes, son del Estado y que se pueden revocar, concitan que el dueño del medio quede tan preocupado que de alguna u otra manera indirectamente presione al periodista para que tenga cuidado en el manejo de la información relacionada con el gobierno. Y eso, debo admitirlo, genera censura, Dago. Genera censura, Ninfa. Es un acto de intimidación, Renato. Así de simple. Y yo lo voy a decir, abogada, no sé si usted lo sabe, pero usted es la ministra de Derechos Humanos y partiendo de que la libertad de expresión es un derecho fundamental, ha sido la herramienta de diversos presidentes, meterle miedo a los dueños de comunicación para que estos adviertan a los periodistas qué puede suceder con alguna información que se difunda donde se afecten los intereses de un presidente, de un ministro, de un gobierno. Yo creo que esa es el arma venenosa de los gobiernos, para que en Honduras no haya libertad de expresión. Y lo otro es la pauta publicitaria, pero diría yo que la principal herramienta que en Honduras limita la libre emisión del pensamiento en los medios de comunicación de Honduras, justamente es esa amenaza de que estos medios no son de nadie porque operan porque el gobierno les permite o les da por determinados años una frecuencia y que esa frecuencia puede ser revocada. Yo diría que debería ser uno de sus principales desafíos meter en la cabeza de los que nos dirigen la nación que es necesario romper eso para que tengamos una libertad de expresión amplia, porque ¿la tenemos o no la tenemos amplia?
Yo particularmente creo que no hay. Yo coincido contigo, ¿y tú? Sí. No, absolutamente. Aquí todos coincidimos que la libertad de expresión en Honduras es demasiado relativa, muy corta. Cuando ya uno comienza a afectar intereses de un gobierno, ya vienen los problemas para uno, ministra. Se lo digo con toda franqueza, usted me conoce de hace muchos años, su esposo también. Cuando ya uno comienza a afectar intereses de un gobierno, ya comienzan los problemas para el periodista, ya comienzan los dolores de cabeza para el periodista. Ya ante el periodista, dígame. Si usted me permite, yo creo que es importante el poner el tema a discusión. Creo importante la labor que hacen los comunicadores organizados en el colegio, la asociación de prensa. Yo creo que también hay algunas organizaciones que han venido luchando precisamente para la garantía amplia del derecho. Importante también, Renato, mire, el tener una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país también ayuda a avanzar en la toma de decisiones. Creo que el rol fundamental que juega el Alto Comisionado en asesorar técnicas, en cómo ir avanzando en el cumplimiento de estándares establecidos por Naciones Unidas a favor de los derechos, y en este tema que involucra también los derechos de una colectividad, creo que es fundamental, hay que destacarlo. Creo que también es importante poder ir estableciendo esos temas en el debate público, Renato, y también en otros tomadores de decisión. Creo que mientras un Estado avance en poder ir implementando cada uno de esos estándares que se vean reflejados también en la legislación, Renato, y en la toma de decisión, yo creo que podemos avanzar. La Secretaría de Derechos Humanos, en este momento se lo digo, trabaja de manera articulada con el Alto Comisionado. También el Alto Comisionado tiene preocupaciones. Estas preocupaciones son expresadas no solamente al gobierno, al Estado en general. Y yo creo que tenemos el gran desafío de cómo avanzar en una situación como la que hoy nos aqueja, pero cómo seguimos avanzando hacia continuar garantizando derechos humanos una vez que podamos ir saliendo de esto. Yo quiero destacar el trabajo que hemos tenido desde hace aproximadamente, ¿cuántos años serán, Dagoberto? Serán 5 años, sí, en poder ir avanzando en materia de libertad de expresión. El análisis que ha hecho también la Secretaría de Derechos Humanos, aplicando los estándares de derechos humanos a algunas normativas por aprobarse en el Congreso de la República y algunos proyectos de ley, yo creo que es importante. El papel que juega también el Comisionado Nacional de Derechos Humanos como el defensor de estas garantías, creo que también es vital para una sociedad. Y yo creería que este tema debe también continuar en el debate público, Renato. Solo decirle que de manera permanente trabajamos con Colegio de Periodistas, Asociación de Prensa, esperando también que todos estos análisis y estas propuestas puedan plasmar también la toma de decisiones en el Estado en general. Y mire, yo más bien quiero agradecerle el espacio porque creo que es vital e importante continuar hablando de este tema. Y que no solamente hablemos un día de este tema, que lo podamos hacer avanzar. Mire, y solo quiero que anote esto para que quede constancia. Mire, porque yo estoy convencido, como mis colegas aquí, que es una utopía eso de la libertad de expresión en Honduras. Mire, desde el día que yo dije que en un Estado democrático, con las menciones que hubo del nombre del presidente en aquel juicio de Nueva York, del hermano, él tenía que renunciar, o en su defecto, el Congreso tenía que declararle un juicio político, cosa que sigo sosteniendo. Desde ese día no viene ningún funcionario público aquí al programa. Represalia por lo que dije. Yo creo que eso es una violación también, ¿no? Sí, es una violación. Entonces, son esas cosas que usted como ministra de Derechos Humanos debe saber. Y los que se atreven solo lo hacen por teléfono, pero tienen orden que aquí no venga nadie simplemente por lo que dije o por otras cosas que se han planteado aquí. Son cosas que ya no deben seguir sucediendo. Pues mire, Renato, yo más bien agradecería que continuemos hablando de derechos humanos en su programa. Y yo le propongo que yo voy a estar ahí con usted, ¿verdad? Bueno. Y otro tema también importante, Renato, mire, los funcionarios públicos estamos doblemente
expuestos, y como siempre lo digo yo, estamos expuestos a la permanente crítica y por lo tanto tenemos que ser el triple de tolerantes, ¿no? Entonces, este es un tema también que abarca la libertad de expresión y sobre todo cuando estamos en puestos públicos. Importante lo que usted menciona, yo le diría, Renato, continuemos hablando de derechos humanos y usted me va a tener ahí en su programa, porque hay muchas cosas que decir y evidentemente, Renato, muchos desafíos que tenemos como país todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante el tema, abordarlo, conmemorar el día, pero podemos hacerlo durante el resto del año, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar hacia la aplicación de los estándares de derechos humanos en la normativa actual en Honduras? Yo más bien quiero agradecerle la oportunidad, destacar el trabajo que se hace con los órganos de tratados de derechos humanos, especialmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una oficina de país también del Alto Comisionado, que está ahí también para hacernos ver lo que todavía nos hace falta por hacer y lo que ellos consideran son preocupaciones y cómo atender a estas preocupaciones y cómo poder avanzar. Así que más bien agradecer, Renato, la oportunidad y dejar plasmado pues que en Honduras también hemos tomado en consideración las directrices emitidas por la Alta Comisionada para el manejo de la COVID-19 que fue aprobada el 13 de abril. Y ahí está como la guía muy práctica de cómo cada uno de los derechos a garantizar deben ser atendidos por los estados. Y esto lo hizo a nivel global. Eso ha sido una guía también para nosotros, Renato, importante porque ahí está reflejado también el papel de los medios de comunicación, de los periodistas y cómo también el ejercicio de la libertad de expresión puede salvar muchas vidas. Okay. Así que agradecerle muchísimo, Renato, por la oportunidad. No le quito más de 30 segundos, solo un sí o un no. Entonces, para usted la alta comisionada Michelle Bachelet se refirió en cuanto a que faltaba transparencia en Honduras y Venezuela a situaciones de manifestaciones. Sí, eso fue lo que a eso se refirió. No transparencia en lo otro, en el debate que ha habido en Honduras sobre malos manejos. Se refirió específicamente a algunos incidentes que han habido con algunas protestas por demanda de alimentos, ¿verdad? Por algunos pobladores. Y usted lo puede ver bien y nosotros verificamos también con la oficina del Alto Comisionado. Y cuando se refiere a transparencia es como también a rendición de cuentas de quienes también son señalados de vulnerar derechos. En este caso, pues precisamente hemos dado seguimiento y a los casos que se han presentado están siendo investigados tanto por las instancias administrativas de investigación a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y entendemos que también un caso ha sido tomado ya por el Ministerio Público. Esto es en referencia a algunas manifestaciones y el tema sobre el uso de la fuerza en algunos países como Venezuela, Honduras y también Colombia. Bueno, muchas gracias, ministra. Sí. Carla Cueva, ministra de Derechos Humanos en comunicación con Frente a Frente. Ya voy a ir con don Rodolfo. Rodolfo, ya voy contigo porque queremos escuchar tu pensamiento ampliado sobre estas dos cosas. ¿Algunas valoraciones? Sí, a mí me parece, yo quiero valorar el hecho de que con la ministra Carla Cueva hemos venido trabajando muy de cerca el tema de protección a periodistas, con el Colegio de Periodistas, y hemos visto un compromiso de ella, una preocupación muy seria también sobre el abordaje de esta problemática desde el mecanismo de protección. Yo creo que hay que valorarlo en este caso. Pero en el caso general del Estado, Renato, creo que en Honduras necesita apuntalarse la libertad de expresión. Ha habido una serie de disposiciones que de forma sistemática, es decir, de manera sistemática se han venido aprobando una serie de disposiciones que, lejos de apuntalar la libertad de expresión, han venido debilitándola. Hablamos de la Ley de Secretos Oficiales, hablamos de la Ley Nacional de Ciberseguridad, hablamos del artículo 335B, hablamos de el Código Penal, por ejemplo. Entonces, si queremos empezar por algo y si queremos fortalecer realmente, si hay voluntad política del Estado de poder resolver, de poder fortalecer la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país, sin ese tipo de limitaciones que hoy existen, debemos de empezar por derogar esas leyes,
por eliminar esas disposiciones que el mismo relator especial de libertad de expresión se ha pronunciado, la Relatoría Especial se ha pronunciado particularmente en esos casos que deben de derogarse estas disposiciones para fortalecer la libertad de expresión. Pero mira cuánto tiempo con esta presión y no se logra. Y no se logra, o sea, pareciera que no hay voluntad. Pareciera que no hay voluntad, porque entre más herramientas haya para meterle miedo a los dueños de los medios y a los periodistas, menos libertad de expresión tenemos en el país. ¿Te parece? Sí, de acuerdo, pero Renato, nosotros tenemos que trabajar y velar porque estos derechos realmente se garanticen. Claro. Y quiero señalar otra situación, que el momento de la crisis COVID que estamos pasando, eso también involucra a la industria de los medios de comunicación. Tenemos colegas, tenemos empresas pasando malos momentos a causa de la crisis, ¿verdad? Y tampoco vemos una acción institucional de poder ayudar a salir de esta asfixia económica en la que todos estamos inmersos, ¿verdad? La industria mediática está buscando cómo salir adelante en medio de esta crisis, y recuerde que aquí hay empleos, hay familias que están en peligro de la crisis, y ahí también se pudiera ver una acción para, en vez de ayudar a que la industria mediática se hunda, ayudarle también a salir a flote, porque tristemente en esta pandemia la información es lo que se agota, ¿no? Y debería ser, y es de hecho muy demandada por la sociedad, pero ¿cómo estamos trabajando? Pues en medio de presiones, en medio de amenazas, en medio de censura. Yo creo que deberíamos informar abiertamente a la población, y que todos, no solo el gobierno, sino todos los sectores, garantizarles a todos estos sectores ese derecho, ese acceso a la información, y por lo tanto a nosotros se nos debería de garantizar el derecho de ser informados, que creo que también es un derecho menoscabado en este momento. Sobre ese asunto de los problemas financieros de los medios de comunicación en el mundo, no solo aquí, en el mundo. Yo he visto a muchos medios de comunicación, Dago, cerrar o pidiendo auxilio. Lo leí en un medio español al gobierno. No sé qué producente sea que aquí el gobierno subsidie medios de comunicación con problemas financieros, porque ya sabemos que la norma es: te doy publicidad pero debes estar conmigo, te doy publicidad pero debes ser leal conmigo, y cuando te salgas de la línea te cortan la publicidad. Así ha sido en este gobierno y así ha sido en otros gobiernos. Así ha sido en otros gobiernos. Entonces, a mí me preocupa eso, fíjate, del financiamiento a través de la publicidad de los medios, porque hay más control. A mí me parece, Renato, que hay fórmulas. Es decir, el Estado está en la obligación también, así como de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, también garantizar que las empresas periodísticas sobrevivan. Esa es una obligación del Estado, porque el Estado está en la obligación de garantizar derechos y garantías. Y en este caso, el papel de los medios de comunicación dentro de la sociedad y dentro del fortalecimiento de la democracia son claves. Por supuesto, es una práctica común, no solo en Honduras, es una práctica común en toda Latinoamérica, que los estados, o más bien los gobiernos, han utilizado la pauta publicitaria, por un lado, y el tema de las frecuencias para generar algún tipo de control y censura sobre los medios de comunicación. Pero creo que se deben de buscar fórmulas, porque aquí hemos hablado de alivio para el sector MIPYMES, hemos hablado de alivio para la empresa privada, hemos hablado de alivio para la maquila, pero no estamos hablando de alivio también para poder enfrentar esta situación de las empresas periodísticas. Yo creo que se debe buscar una fórmula tal, tanto periodistas, medios de comunicación
y el Estado mismo para garantizar que los medios sobrevivan sin que implique el manejo, el control de los contenidos de los medios de comunicación. Y hay algunas iniciativas, el mismo abogado Dumas compartía con nosotros el otro día una iniciativa en Google, por ejemplo, que están financiando medios de comunicación que están siendo afectados en medio de esta crisis. Entonces, hay una serie de fórmulas que debemos de buscar garantizando justamente tu preocupación de que ese apoyo, ese alivio que se pueda dar a las empresas periodísticas no se convierta al final en un control sobre los medios de comunicación y sus contenidos. Solo que hay gobiernos que entre menos medios y menos periodistas haya, más seguros se sienten. Voy a la pausa comercial. ...8:29, continuamos leyendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Henry Smith nos quiso decir que somos corruptos, han institucionalizado la corrupción, la promueven, desarrollan e implementan en su plan de gobierno. Carlos Carías, lo que está a la vista no ocupa anteojos. También aprovecho para acordarles que el nuevo Código Penal entra en vigencia esta semana. Roberto Ramón Castillo, Bachelet muy clara, que en Honduras la corrupción por parte de la empresa privada, políticos, Fuerzas Armadas y gobierno es vergüenza. Aún más la impunidad del Tribunal Superior de Cuentas, entes judiciales y Ministerio Público. ¿Y por qué nosotros solamente con Venezuela? Qué raro. Ezequiel David. Cuando se oculta información no hay transparencia y, por ejemplo, hay muchas denuncias en redes sociales sobre mala gestión en el uso de fondos destinados a compras y lo que más afecta son los antecedentes históricos que hay en Honduras y la percepción que hay. Roberto Díaz Alcerro, el meollo de las palabras de Bachelet lo encontramos donde dice: los toques de queda implementados en varios países no deben de usarse como un arma para controlar a la ciudadanía o para perpetuarse en el poder. Por otro lado, el periodismo ha dejado de ser combativo e imparcial, comenta. Ivette Fajardo, ya es de conocimiento público que han utilizado esta pandemia para continuar haciendo de las suyas y con el presupuesto de la República. Un último mensaje de Elkin. Interpretamos esta crisis como un examen a todas las naciones del mundo. Es aquí donde el liderazgo de los gobernantes están a prueba, ayudando de la solidez de su sistema de salud y el nivel educativo de la sociedad. Agradecemos sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Voy con las valoraciones de un hombre muy inteligente, que conoce mucho de las temáticas que estamos manejando aquí. Don Rodolfo Dumas, en San Pedro Sula. Rodolfo. Bueno, don Renato, no sé, esa última participación de la ministra de Derechos Humanos en realidad me deja más preocupado, porque revela de alguna forma la clara desconexión que hay entre la realidad y lo que piensan nuestros funcionarios públicos. Ve usted, una Secretaría de Derechos Humanos que forma parte del Gabinete Nacional del Gobierno y que nunca le hemos escuchado, ni siquiera a través de sus redes sociales, manifestarse en contra de la nefasta ley de secretos. Nunca la hemos escuchado decir algo siquiera sobre la absoluta discrecionalidad que existe en el manejo de la pauta publicitaria del Estado y que ustedes muy correctamente han señalado es una situación que conlleva a una limitación grave de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque históricamente, no solo este gobierno, esa pauta publicitaria, al ser discrecional, se maneja para premiar y castigar a los periodistas que no siguen la línea oficial o la que conviene. El mensaje de la de la señora Bachelet es bastante claro, tiene que ver con transparencia. Y esa desconexión que existe con los funcionarios públicos en la realidad es preocupante. Ve usted, hace apenas una semana salió el reporte de índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Honduras va en retroceso, vamos para atrás, precisamente por temas como este de la transparencia. Estamos aplazados en la cuenta del milenio en el tema de libertad de información. Estamos aplazados en casi todos los índices que miden lo que es libertad de información o libertad de expresión. Honduras aparece aplazado. Los informes de la Comisión Interamericana, de los relatores, de las diferentes organizaciones mundiales que velan por la libertad de prensa, así lo revelan. Entonces, tratar de aparecer acá en un programa y decir que todo está bien y que la transparencia es buena me parece un error grave. En este tema de la transparencia en el marco del COVID, por ejemplo, en la Honduras de acá, hoy es 4 de mayo, en la Honduras de allá,
donde CEFIN maneja un portal de transparencia, es todavía 15 de abril. Desde el 15 de abril no se actualiza ese portal de transparencia en los manejos de recursos del COVID. Entonces eso significa una de dos cosas. O desde el 15 de abril no se gasta un lempira en lo que es la emergencia del COVID, o están escondiendo la información. Eso es grave para Honduras. Ahora, volviendo un poquito al tema que mencionaba el presidente del Colegio de Periodistas, en cuanto a las conferencias de prensa o sustituir eso con cadenas nacionales, quiero reforzar un poquito el tema. Mire, este tema del COVID es una situación, una emergencia global. Entonces esto nos ha permitido a todos como ciudadanos del mundo ver cómo otros países, cómo otros líderes manejan precisamente este tema de la información. Y usted ve en países como Nueva Zelanda, que son verdaderamente un ejemplo de liderazgo y de manejo efectivo de las comunicaciones con el pueblo, en países como Alemania también, que tienen líderes empáticos, que se comunican claramente con la población y le dan la información relevante para poder combatir esta terrible pandemia. Sin embargo, en el caso de Honduras, como ustedes bien lo señalan, lo que se hace son comunicados y cadenas nacionales que muchas veces parecen otra cosa, y esa otra cosa que parecen es propaganda, sencillamente eso, propaganda. Entonces, siendo así la situación, creo que el gobierno debe reflexionar. Estamos aún al inicio de esta crisis que va a durar probablemente varios. Entonces, debe enderezar el camino. Creo que mantener ese tema de cadenas nacionales es un grave error. Ustedes, por ejemplo, en el caso de Nueva York, el gobernador Cuomo todos los días tiene una conferencia de prensa. Ahí están los periodistas precisamente para repreguntar, para indagar, para darle seguimiento a las cuestiones que él presenta como parte de la emergencia. El mismo presidente Trump lo hace, y en otros países estas conferencias son abiertas a los periodistas para que puedan hacer sus repreguntas. En el caso de Honduras, lógicamente, este tema de limitar la información pública a cadenas o a comunicados va más allá de la emergencia, porque usted, mi amigo don Renato, bien lo señala. Ahorita, por ejemplo, allá en Nueva York, un fiscal de Nueva York y la DEA le están haciendo imputaciones muy graves al presidente de la República, y son imputaciones que es obligación del presidente responderlas con claridad y permitirle precisamente a los medios de comunicación y la opinión pública indagar qué es lo que está pasando, porque son imputaciones que le hacen no a un ciudadano común, sino que al presidente de la República. Pero ahí está lo que planteaban mis compañeros. Se les dice a los periodistas solo sobre este tema, y no hay opción a que se le pregunte sobre esos otros temas. Fuera de un comunicado que hubo de Casa de Gobierno, a menos que yo no haya estado monitoreando al 100% los medios, no he escuchado que han permitido una pregunta directa al presidente sobre esta mención que se le hace en el caso de las acusaciones de la Fiscalía al Tigre Bonilla. No ha habido, ¿no? No, ninguna. Sí, perdón. ¿Sí? Don Renato. Sí, Rodolfo. No es una mención, es una imputación, ¿verdad? Que están haciendo. No solo el fiscal, sino que también agentes de la DEA. Los documentos ahí están. Entonces es relevante que el pueblo hondureño, la sociedad, la oposición, todo el mundo tenga acceso a un funcionario público que debe responder por esas imputaciones que son absolutamente graves para un país que hoy por hoy enfrenta una crisis terrible de pobreza, y que con este tema del COVID se va a agravar, y se va a agravar en gran medida porque el gobierno no ha sabido reaccionar adecuadamente a la emergencia. Mira, aquí en el caso de San Pedro Sula, nosotros nos sentimos prácticamente abandonados en el Valle de Sula. Hubo un retraso injustificado en hacer llegar las pruebas para monitorear este tema del COVID, en los recursos para los hospitales, etcétera, que claro, no era algo que surgió con el COVID, sino que ya existía, pero ahora ha quedado aún más marcado, se ha desnudado, digamos, esas debilidades y esa desatención con la zona norte, que es la zona más productiva del país. En el tema económico, similarmente, no se han tomado las medidas necesarias para darle alguna esperanza al sector productivo de poder salir de esta emergencia. Sí, lo que dijo el fiscal Berman es que el Tigre Bonilla, con la bendición, no dijo bendición, ayúdenme con la palabrita, con el visto bueno. Con la complicidad o visto bueno. Con el visto, eso fue lo que dio a entender, con el visto bueno de Tony Hernández y de su hermano, dice el presidente, déjenme buscar la cita, Es por encargo, o sea. Sí. No, pero yo creo que acá también, en este caso,
no hemos podido, eso es lo que hablamos, o sea, no hay acceso. Lo que salió el gobierno es con una serie de tweets, con una batería de tweets, diciendo o señalando o exponiendo sus argumentos sobre esos señalamientos muy serios contra el presidente, y con eso todo quedó saldado o como que quedó todo arreglado. Es decir, no hay posibilidad de tener ese acceso, de poder preguntar, como dice, y lo que preocupa es que el hecho de que aquellos que no preguntan lo que quiere el presidente, entonces son marginados. O sea, son marginados de las conferencias o marginados por el mismo gobierno, por los mismos funcionarios, y lo ven como un paria, como una persona que no se puede tratar con él. Es posible, si el trabajo del periodista es justamente eso, es preguntar, o sea, cuestionar qué es lo que está ocurriendo. Entonces me parece que volvemos al punto, que en realidad lo que está ocurriendo es que no hay un adecuado manejo, no hay libertad de prensa, ¿verdad? No tenemos esa posibilidad. Vamos a seguir mientras no cambie la estrategia, porque yo siento que esta es una estrategia de los asesores o consejeros del presidente. Entonces, mientras no cambie esa estrategia de permitir a los medios tener acceso a la información, a los funcionarios de manera mucho más abierta, donde podamos preguntar, entonces los hondureños seguiremos engullendo todos los días a través de las famosas cadenas de radio y televisión el discurso oficial. Entonces vamos a tener que buscar otras opciones para poder nosotros hacer nuestro trabajo, porque ese es nuestro trabajo. Entonces, creo que si seguimos fallando en eso, definitivamente el gobierno va a seguir siendo señalado. Ya hablamos de las fallas que ha tenido en todos los sentidos, en el manejo del mismo de la pandemia y en este tema de comunicación con los medios de comunicación. Saúl Bueso, tú querías, miré la intención de hablar, adelante. Sí, en varios aspectos. Mire, el artículo 1 de la Constitución dice que somos un Estado de Derecho y que el Estado está precisamente para darnos a nosotros como ciudadanos seguridad y bienestar. No dice si hay voluntad política, sencillamente es un ordenamiento claro. El problema es que nosotros siempre estamos hablando, es que no tiene voluntad política. Entonces, hagamos que se aplique la ley y las normas que ya establecen cuál es la obligación de un Estado, y no esperar si tenga o no voluntad política la persona que dirige, por un lado. Por otro lado, cuando habló la compañera Carlita, diciendo que nosotros tenemos un mecanismo de protección igual que Colombia, quiero decir algo. Mire, la razón por la cual tenemos una plancha en la casa es porque la ropa se arruga. Si la ropa no se arrugara, no ocupamos una plancha. Es decir, si en Honduras no se violentaran los derechos humanos, si no se violentara la libertad de expresión, no ocuparíamos un mecanismo de protección. Aparte de que ese mecanismo de protección tiene muchas falencias en la protección. Tengo periodistas que me llaman que tienen problemas, que el enlace ya no es el enlace que le habían asignado y por lo tanto tiene que esperar. Y mientras la amenaza continúa, ¿qué hace esa persona? Entonces lo que hay que hacer es eliminar la fuente que obliga a tener un mecanismo de protección. Hagamos que no sea necesario tener ningún mecanismo, porque lo que queremos es libertad, no que nos estén amenazando. Vea usted, en este momento la policía está haciendo perfiles de periodistas que andan en las calles. Y cuando hablamos, y en Honduras se prohibió hacerle perfiles a las personas, pero lo están haciendo y lo hicieron en los años 80. Entonces, en algo andamos mal. Mire, en tema de lo que decía Bachelet, es bien claro. Decía Juan Pablo II, corrupción es trastocar el curso normal de las cosas. Y en Honduras se están trastocando día a día. No puede ser que el tribunal no diga nada, que la fiscalía no diga nada en estos señalamientos, tanto de corrupción como los que se le hicieron al ciudadano presidente. Hay que señalar que de repente, en estas conferencias, cuando se permite el ingreso de las personas, el que se le permite el ingreso, ya le dan una agenda de qué va a preguntar o sobre qué tema puede preguntar. Pero hay otros periodistas que no entran, sencillamente no los dejan entrar. Hay un guardia en la puerta que no le permite el ingreso. Entonces preguntamos, ¿es eso no violación? ¿Qué estamos haciendo para eso? Los pueblos, hay un dicho que siempre se nos ha dicho, que los pueblos se merecen lo que tienen, y lastimosamente hemos tenido estos gobiernos desde el 82 hasta acá con pocas luces,
porque el pueblo hondureño no hemos aprendido, uno, ni a exigir, ni a diferenciar quién es un buen elemento y quién no lo es. Tenemos que hacer algo para hacer claro esto. Uno, para que se respete la libertad de expresión, no esperemos voluntad política, sino exijamos que se cumpla. Honduras firmó 2 convenciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana, que claramente establece que tenemos derecho a la libertad de expresión, derecho a estar informados y a informar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde las organizaciones civiles y del Estado mismo es exigir el cumplimiento de la ley. Muchas gracias, abogado Saúl Bueso. Aquí tengo la cita. No quería omitir o poner una palabra que no estuviera de lo que dijo ahí el fiscal Berman en Nueva York. En nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano, el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos. Esta es la cita fuerte de esa acusación que hace la Fiscalía de Nueva York. En nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano, el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos. Bien. Y está bien que me diga Ninfa que quiere ampliar un poquito sobre eso de los medios, porque hay medios de comunicación. Yo sé, en Honduras, me lo dijo Dante Mossi el otro día, que lo han llamado para ver si hay financiamiento para los medios. Fíjate bien, préstamos que puedan obtener medios de comunicación para superar esta crisis. Si hay dinero internacional, si hay dinero en el BESIE orientado a que no se mueran los medios, a que logren subsistir en medio de la pandemia. No es que se está pidiendo financiamiento al gobierno, sino lo que se requiere es dinero con bajos intereses donde poder contratarlos para poder superar la crisis. Me dice Dago que hay ya periodistas destituidos en Honduras, es decir, desempleados. Sí, y otro que se les ha suspendido el contrato. Y esto no solo es propio de Honduras, lo está viviendo España, Estados Unidos, y Honduras no es la excepción. Ya hay casos de periodistas. Realmente la situación en los medios es crítica. O sea, ya la industria periodística venía enfrentando una situación de crisis, pero que se ha profundizado con el COVID-19. Y esto está dejando en la calle a muchos periodistas y a familias de periodistas. Por eso nosotros insistimos en el tema de que debe abordarse la problemática de los medios de comunicación, vista no desde una intervención del Estado, en el sentido de que sí, te doy financiamiento o te apoyo o te doy un alivio tributario, pero te tienes que plegarte a las disposiciones de... No es eso. O sea, que no se nos malinterprete, es buscar, tal como se está dando alivios a otras empresas, se haga con las empresas periodísticas y que se busquen otras opciones. Esa es una correcta opción, lo que decía Ninfa, de que el Banco Centroamericano de Integración Económica pueda apoyar a los medios de comunicación que están en una situación de crisis. Y aquí desde hace mucho tiempo, ningún gobierno da pauta publicitaria a los medios si no es con condiciones. Y los medios trabajan fuerte para convivir en una situación como esa. No, yo no puedo esconder el sol con mis dedos. Las pautas publicitarias gubernamentales limitan la independencia de los medios. No sé, es mi criterio. No sé si es el tuyo. Renato, quisiera añadir algo que... Pero solo me permite, después de la pausa, porque ya me está obligando la producción a que vaya a la pausa. Pero en todo el mundo, en casi todo el mundo, los medios de comunicación subsisten por esa pauta publicitaria. Lo ideal sería que a esa pauta publicitaria no se le pongan condiciones. Pero en las condiciones que está Honduras, en la coyuntura que vive Honduras, yo prefiero, no sé, es mi criterio, yo prefiero que los medios busquen el financiamiento por otro lado y no con pautas publicitarias gubernamentales.
porque las pautas publicitarias gubernamentales condicionan y Honduras no está para condicionar su periodismo. Honduras está para que reciba información objetiva de sus medios y de sus periodistas, para que indague, para que investigue, para que desentrañe todo lo sucio que hay en el país. Bueno, es un tema tan complicado, tan sensible, tampoco rehusamos analizarlo, pero prefiero ver financiamiento de otros lados que pautas publicitarias para que los medios subsistan, porque eso solo nos lleva a seguir en ese nudo que no es bueno para la democracia de Honduras. Volveremos. Sí, es cierto. Si me podés leer, por favor, esa otra parte de lo que dijo Michelle Bachelet de Gabriela el miércoles o jueves. Amplió un poquito más Michelle Bachelet. Abogado Rafael Salgado, ya valoraciones de todo lo que se ha discutido aquí en el programa. Preocupante muchas de las situaciones que se han expuesto, sobre todo el tema de la opinión o juicios de valor de parte de comunicadores. Es importante mencionar también que las opiniones o juicios de valores no están sujetas a los requisitos de veracidad, entonces no debiesen de atraer o generar consecuencias. Y lo que usted mencionó anteriormente, pues a mí me impactó mucho. También exhortar al gobierno a que tome medidas, estrategias, políticas con enfoque a derechos humanos y igual apoyar al sector de la comunicación. Mire lo que nos va a plantear Ninfa Arias en este momento, es decir, si esto continúa así no sabemos por cuántos meses, semanas o meses, ¿verdad? Ayer nos dijeron de un solo, 2 semanas más, 15 días. Posiblemente si no hay reducción, si no rompemos ese nexo epidemiológico, vamos a seguir por mucho tiempo. Me pregunto, ¿cuántos periodistas quedaremos con contratos suspendidos o simplemente separados de las plantas de nuestros medios, Ninfa? Renato, el panorama es desolador para los trabajadores de los medios de comunicación y en sí también para ese grupo de periodistas que trabajan de manera independiente, que sobreviven de la pauta publicitaria, porque sencillamente la pauta se les cayó en este momento de crisis. De acuerdo al informe de la Asociación Mundial de Periódicos, el 80% de los ingresos de los medios de comunicación se vino abajo con la pandemia. Entonces, claro, los dueños de medios, los responsables de programas informativos están haciendo todo por ajustar, pagar la planilla sin ingresos, Renato. Sí. Bueno, aquí a nivel local podemos hojear los periódicos, podemos ver la publicidad que hay y prácticamente solo encontramos las páginas del gobierno, allá uno que otro anuncio de un sector, pero está caída la pauta. Entonces, ¿qué hacer para sobrevivir? ¿Cómo sostener a una planilla de empleados que tenemos que estar trabajando porque la sociedad demanda información? La sociedad está leyéndonos, la sociedad está demandando ser informada. ¿Cómo sobrevivir en medio de esta pandemia? ¿Cuánto podemos resistir en mantener los medios de comunicación informando al público sin ingresos? Es un gran reto. Yo, si fuera dueña de medio, yo creo que yo tendría un inmenso dolor de cabeza cuando llegue el 15 o cuando llegue el 30. ¿Cómo pago? Ya hubieses pedido, solicitado la suspensión de contratos. Sin duda. Y esa es una situación, Renato, que ya se está dando en algunos medios de comunicación. Ya hay suspensiones, ¿verdad? Y los empleados que estamos trabajando, recibiendo nuestro salario, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo podemos continuar así. El panorama realmente es incierto. Por eso yo te pedía que aclaráramos el papel, por ejemplo, del Banco Centroamericano de
integración económica, cómo el banco puede ayudar a que la industria mediática hondureña acceda a préstamos. No es que están pidiendo que se les regale, sino acceder a préstamos para sostenerse a flote, porque en el caso de la industria de la prensa, la materia prima viene de afuera, el papel, la tinta, los químicos. O sea, yo creo que hay ahí un gran reto. La industria mediática es también parte de la economía nacional y es por lo tanto también un sector afectado. Yo creo que ahí no es hacerle el favor a un sector empresarial, yo creo que más bien es la obligación del Estado en contribuir a que se mantenga esa garantía de la libertad de expresión, del derecho de informar y del derecho a ser informado. Yo creo que entra dentro de ese campo. Claro. Entonces yo creo que ahí se debe hacer un gran esfuerzo. No sabemos cuánto tiempo vamos a sostenernos de esta manera. La crisis va para largo. Mientras no se abra la economía, mientras esto no vuelva a la nueva normalidad, porque ya volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia va a ser difícil. Ahora tendremos una nueva normalidad, pero aún en esa nueva normalidad, mientras no se abra la economía, entonces habrá menos publicidad en los medios de comunicación. La cuestión es, los expertos que dicen, si abren la economía del todo, corren el riesgo de que la gente se contagie. Por eso ha salido el concepto de apertura inteligente. Con medidas de bioseguridad. Con medidas de bioseguridad, sí. Además, esta crisis la ves mundial. Si revisas en España, si revisas en América Latina, en Estados Unidos, hay una gran crisis de ingresos. Una crisis que ya se venía dando, pero que se ha agudizado con la COVID. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante sin quedar atados, Renato? Sin que nos digan, bueno, pero es que si yo ya les di aquello y se los puedo quitar. Sí, no quedar comprometidos. O sea, ¿cómo no quedar atados a ese tipo de subvenciones o no sé cómo lo pueden llamar? Yo creo que se debe madurar y se debe desarrollar un esquema de apoyo a la sobrevivencia de la industria mediática a nivel general. Quizá en algunas áreas se experimente más, en otros menos, pero definitivamente todos estamos dentro de la crisis. Y lo otro, fíjate, los canillitas, ¿has visto los canillitas? Sí, ¿Cómo están sobreviviendo hoy los canillitas? ¿Verdad? O sea, ¿qué está pasando? Hay muchas situaciones que se están dando que de repente no hemos ponderado y que eso forma parte de la libertad de expresión también. Ahí pasan abrazando los periódicos. Ya concluyo, voy con Rodolfo Dumas hasta San Pedro Sula, unos cuantos segundos, Rodolfo. Gracias por participar y por todo el pensamiento con el que ha contribuido hoy al programa. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, estimado. Siempre un placer estar con ustedes. Un saludo a todos los amigos allá en el set, al abogado Hueso también. Ciertamente voy a cerrar con lo que empecé el programa. Creo que en el marco de esta emergencia sanitaria terrible que afecta a todo el mundo, la mentira y la opacidad matan, la verdad y la transparencia salvan vidas. Asimismo, en cuanto al mensaje de la señora Bachelet, de la expresidenta Bachelet, creo que es claro, no hay ningún lugar a dudas, es una advertencia, es un aviso, es un llamado a la conciencia de los pueblos para que la víctima mate la vida. Ese es el mensaje, es bien claro. Muchas gracias, Rodolfo. Esta parte del mensaje de Bachelet, que lo va a remarcar Gabriela. Son dos mensajes, licenciado, que ha publicado. En el primero indica: la información salva vidas. El periodismo desempeña una función crucial en tiempos de la emergencia sanitaria. Ahora más que nunca necesitamos que la información fluya y que la gente tenga acceso a ello. #libertad de prensa. Más adelante, en un segundo tuit, indica: el periodismo enriquece nuestra comprensión en temas políticos, económicos y sociales. Preserva la transparencia, responsabilidad y buena información de la gestión a todo nivel. Ataques a la libertad de prensa son ataques al derecho de estar informados. No, yo no decía ese, decía aquella parte que puso ahí Roberto Díaz al Cerro. Okay. A ese me refiero, donde ahí fue tajante, yo no sé a qué gobierno se refería, pero si lo dijo el miércoles,
es que alguna información tiene. Ya lo van a escuchar rapidito, ya estoy sobre tiempo para escuchar a Saúl Bueso brevemente. ¿Lo tiene? Bien. Vamos, Saúl Bueso, unos cuantos segundos. Saúl, muchas Sí. gracias por atender nuestra invitación. Sí, solo saludar a los compañeros Rodolfo Dumas, a Ninfa Arias, a Rafael y a Dagoberto, y por supuesto a usted, Renato, que siempre tiene el deseo de escuchar nuestras opiniones y le da cierto criterio de validez. Solo decirle que el país se camina por una encrucijada. Roberto. Lo que ha dicho Bachelet debemos de tomarlo como un aldabonazo a la conciencia. Debemos de tomar conciencia en sí y para hacer cambios en el país. Y la verdad, como dijo el Galileo, la verdad os hará libres. Muchas gracias, abogado. Don Rafael Salgado, su mensaje final. Más que todo, gracias por la oportunidad, Renato, y esto es un tema que igual hay que seguirlo discutiendo. La situación del COVID pues va a continuar y lo vamos a sentir más en los próximos meses. Sí. Muchas gracias, abogado. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien, vamos. El meollo de las palabras de Bachelet lo encontramos donde dice: los toques de queda implementados en varios países no deben usarse como arma para controlar a la ciudadanía o para perpetuarse en el poder. Por otro lado, el periodismo ha dejado de ser combativo e imparcial. Bueno, lo último no lo dijo Bachelet, sino que lo dice Roberto Díaz Alcerro. Bueno, aún no hay que respetar. Sí, es parte de la libertad de expresión. ¿Cómo voy yo a cuestionar a Roberto por qué dice eso? Porque él cree que hemos dejado de ser combativos e imparciales. Es la opinión de él. Voy a la última pausa y voy a escuchar ya los últimos momentos a Dagoberto Rodríguez y a Ninfa Arias. Bueno, muchas gracias, Dago. Gracias, Ninfa. Renato, te va a dar el... Iba a decir algo, Gracias, unos 15 gracias. segundos. Bueno, solo decir que la prensa enfrenta, la libertad de expresión en sí enfrenta viejos males y nuevos males, como este de la COVID, ¿verdad? Que trae asociado no solo una depresión económica, sino también la censura. Claro. Bueno, muchas gracias, Ninfa. Dagoberto. Yo cierro básicamente con lo que comencé también, que una sociedad que no está debidamente informada no es una sociedad plenamente libre. Muchas gracias a todos. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.